Era una mañana gris y silenciosa. La neblina cubría la carretera y el olor a tierra mojada llenaba el aire. El motor de la patrulla murmuraba en ralentí y los pinos al borde del camino susurraban hojas que rozaban entre sí, cuando algo pequeño y cálido apareció junto al guardabarros y movió la cola como si marcara un reloj. Una cachorra de pelaje dorado, patas llenas de barro, ojos grandes que reflejaban una urgencia serena, se plantó frente al vidrio y clavó las uñas en el metal como quien toca la puerta que no se abre. La oficial Mariela Rivera, en su segundo año en la patrulla rural y aún sintiendo la distancia a su familia en la ciudad, apartó los lentes por un momento y notó que algo en la expresión del animal no era solo hambre, sino una llamada. Ella abrió la puerta, el frío húmedo le mordió la nuca y la cachorra se acurrucó entre sus botas, olfateando la pierna de Mariela con un aliento caliente que olía a bosque, hojas y leche vieja. Luego miró hacia la carretera y comenzó a tirar con un ímpetu que pedía seguirla. Mariela respiró profundo, sintió el pulso en la garganta y una vieja mezcla de piedad y curiosidad la empujó a tomar la decisión inmediata. Antes de seguirla, dale like y apunta en los comentarios desde qué ciudad nos ves, porque estas historias cruzan fronteras. Ella cruzó la barrera de protección, el asfalto resbaló bajo sus botas y la cachorra tiró hacia la vereda donde el silencio se volvió pesado como una manta estirada sobre un rumor que no acababa de revelarse. ¿Qué encontraba la cachorra más valioso que el calor de una patrulla en la fría mañana rural? Mariela no sabía lo que vendría, pero sintió, como un hilo, que algo cambiaría para siempre. Mariela no era una figura cualquiera en la zona, su historia personal la hacía reaccionar diferente ante señales mínimas. De niña creció entre casas de adobe y un huerto de tomates donde su abuela le enseñó a escuchar el viento, y la ciudad le había robado la infancia poco a poco. Su primer golpe de adultez fue la pérdida de su hermano menor en un accidente hace 5 años, un hueco que enseñó a Mariela a no dejar cosas sin mirar. Tras ese evento, aceptó el puesto en la patrulla rural para alejarse del ruido y encontrar sentido en la tutela de caminos olvidados. Se despertaba antes del amanecer, el café amargo calaba en su lengua, la chaqueta olía a gasolina y aceite y encontraba consuelo en el silencio de las rutas. La muerte de su hermano la había vuelto hipervigilante con personas pequeñas y con animales que se acercaban demasiado, porque aprendió que la insistencia de un ser vulnerable a veces es una señal de alarma. En los últimos meses había adoptado pequeñas rutinas de autocuidado, llamadas nocturnas a su madre y un álbum de fotos que guardaba en la patrulla con imágenes de su hermano que le recordaban por qué no podía simplemente ignorar el instinto de acudir cuando algo pedía ayuda. Esa mezcla de pérdida, disciplina y soledad la hacía más permeable a los llamados que otros tal vez habrían dejado pasar. La cachorra tiró hacia un sendero de tierra que bordeaba un pequeño barranco. El sonido de las patas levantando polvo seco llenó el aire con un crujir que contrastaba con el silencio de los árboles. Y Mariela la siguió sin radio, con el corazón golpeando su pecho como un tamborito urgente. «Espera», dijo Mariela en voz baja. La palabra salió empañada y casi no llegó a hacerse orden, pero la cachorra se detuvo, volvió la cabeza y parecía decir con una mirada que no había tiempo para esperar. Caminaban entre helechos humedecidos, con el olor a humedad y hojas rotas que se pegaban en las manos. El viento trajo fragmentos de conversación de una casa lejana y el canto de un ave que parecía recomponer la escena en notas cortas. En la senda se encontraron con una serie de huellas frescas, pequeñas marcas de neumático y rastros de arrastre en barro que olían a metal y a pintura descascarada. Y la cachorra raspó con las patas un manto que descubría el borde de algo cubierto por una manta rosa. «¿Qué tienes allá, pequeña?», murmuró Mariela mientras se inclinaba, y la escena se abrió con la brutalidad de una verdad que se despliega lenta y fría. La manta estaba húmeda, con olor a tierra y a frío, y algo blando se marcaba bajo ella como la forma de una presencia. El silencio se rompió en un solo latido de temor antes de que Mariela se arrodillara y apartara la tela. Lo que encontró la dejó sin aliento y le llenó la boca de sal. El descubrimiento crítico fue una escena que encerraba un objeto simbólico y un cuerpo diminuto que aún luchaba por aire. Un cochecito de bebé volcado a un lado, barro en las ruedas, una manta rosa enrollada y entre ella un bebé envuelto, piel pálida casi azulada, respiración débil que apenas movía las costillas.
La cachorra lamía la mano del niño como si supiera que la vida pendía de un hilo. Instintivamente Mariela gritó por socorro con la voz quebrada, y en cuestión de minutos llegaron voces que rompieron la mañana. «Oficial Rivera, ¿qué pasó?», preguntó el capitán Luis Ortega al asomarse por la senda. «Hay una criatura aquí», respondió Mariela. «Necesitamos atención inmediata, parecen hipotermia». La voz del paramédico Jorge Salinas se acercó con pasos apresurados, el sonido de su botiquín golpeando sus piernas, y su primera orden fue una mezcla de técnica y ternura. «Ponlo sobre mi chaqueta, cálmala», dijo Jorge mientras sacaba una manta térmica que olía a plástico nuevo. Los intercambios fueron rápidos, precisos y llenos de humanidad. «¿Está consciente?», preguntó Ana Torres, la detective asignada que llegó minutos después para asegurar la escena. «Sus signos son débiles», contestó Jorge. «Pero hay señal de vida. Tenemos que estabilizar, calentar y transportar». En ese diálogo de acciones y órdenes técnicos, la cachorra permaneció junto al cochecito, sacudida, con la lengua aún pegada en la mano del bebé, como si justificara su aparición con cada lamido. El momento de tensión primera se deslizó en una calma forzada. El aire se hizo espeso y los sonidos se enfocaron en respiraciones medidas y el clics de un dispositivo que tomaba signos vitales. Mariela sostuvo la cabeza del bebé como si fuera una reliquia, sintiendo cada exhalación que parecía un puente frágil entre el mundo y la nada. A su alrededor, la tierra olía a barro y a gasolina vieja, y la presencia de la cachorra era un calor en medio del frío. «Tiene hipotermia moderada», avisó Jorge en voz baja mientras aplicaba compresas tibias, y la detective Ana anotaba en su libreta con manos que temblaban por la tensión. «Necesitamos llegar al hospital regional en 10 minutos», dijo el capitán Luis, y sus palabras se clavaron como una orden que venía con la certeza de que cada segundo cuenta. La ambulancia llegó con las luces apagadas por prudencia. La sirena fue sustituida por pasos controlados y la sensación de precipicio se mantuvo hasta que el vehículo tomó la pista y partió. En esos minutos, las emociones se arremolinaron, a veces llenas de destino, otras veces de culpa. La comunidad reaccionó con nervios y denuncias. Carmen Ruiz, la vecina del camino, apareció con su bufanda suelta y lágrimas, diciendo: «¿Quién abandonaría a un bebé así?», y su voz tembló como la rama de un árbol. La tensión no se fue con la partida de la ambulancia, se transformó en preguntas, en una investigación que tendría que tejer piezas. La expansión del misterio trajo pequeñas pistas que empezaron a conectar como puntos en un mapa. Unos papeles mojados cerca del cochecito, una tarjeta con un nombre apenas legible, marcas de freno en la grava, y la presencia de un envoltorio de bebé con etiquetas de una tienda de la ciudad a 20 kilómetros. El olor a humo en un rincón cercano habló de un incendio menor apagado con prisas, quizás una fogata improvisada. «Encontré una cartera», dijo Diego Morales, el rescatista voluntario que llegó con la brigada de la comunidad, mostrando una identificación que pertenecía a una joven madre llamada Sofía Mercado. «Tiene una dirección pero está borrosa», explicó Diego con voz cansada. La periodista local Pablo Herrera, que apareció tras escuchar los rumores, sacó su libreta y preguntó con tacto: «¿Hay testigos que hayan visto algo anoche?». Mientras tanto Mariela repasaba mentalmente los hechos. La cachorra había hecho una elección que parecía dirigida, como si un instinto hubiera trazado un mapa para llevar ayuda a un lugar que podía ser ignorado. En la senda se encontraron huellas que indicaban que alguien había bajado el cochecito desde la carretera y luego se había alejado caminando, dejando detrás un rastro de pasos, de decisiones que ahora tendrían que descifrarse por la pericia de la policía y la comunidad. La noche previa había sido fría, la tierra húmeda, y ese conjunto de pequeñas pruebas convertía lo extraño en investigable. El rescate y la estabilización en el hospital fueron un momento de pura humanidad. Entre manos temblorosas y miradas que rogaban por un milagro, los paramédicos luchaban por mantener viva la pequeña esperanza que respiraba apenas. Jorge, el paramédico, hablaba en voz baja, casi como si rezara: «Respira, pequeña, sigue con nosotros». A su lado, Ricardo sostenía la diminuta mano del bebé mientras las máquinas marcaban un ritmo frágil pero constante. «No sé cómo, pero responde», murmuró la doctora Elena con los ojos húmedos.
En un rincón, la cachorra observaba en silencio, con el pelaje aún húmedo y el corazón latiendo al mismo compás. Una voluntaria del refugio, Laura, la cubrió con una manta seca. Nadie habló más, solo el sonido de una respiración que volvía y una cola que se movía despacio, como si celebrara la vida. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, todos entendieron lo mismo. Esa mañana, una cachorra había hecho lo imposible. Un momento de tensión adicional ocurrió cuando la policía descubrió huellas que sugerían la presencia de una tercera persona que había arrastrado algo por la orilla del río. El detective Ana Torres reunió al equipo. Si alguien dejó marcas de arrastre y pisadas que se detienen en el sendero, debemos seguir ese patrón, dijo con voz firme. La investigación reveló que el vehículo cercano tenía marcas de barro que coincidían con el tipo de neumático de un modelo buscado en una llamada de emergencia previa por abandono. La comunidad recordó a una mujer que había pasado esa semana pidiendo ayuda en la gasolinera del otro lado del puente, pidiendo dinero y mencionando nombres que aparecían en la documentación encontrada. No podemos asumir, advirtió el capitán Luis, debemos confirmarlo con pruebas forenses. La pericia llegó con análisis de fibra, huellas dactilares parciales y un cotejo de entrevistas que obligó a cada personaje a reexaminar sus recuerdos. Los vecinos, Pablo y Carmen, dieron testimonios clave que la detective Ana verificó con paciencia. La tensión crecía cuando la posibilidad de negligencia o de un abandono intencionado empezó a tomar forma como una sombra que podía señalar a alguien conocido. La sensación de traición en la comunidad era palpable y lenta, un rumor que parecía no tener fin hasta que las pruebas lo confirmaran o lo descartaran. La investigación cruzó piezas hasta encontrar una verdad que no era simple. La madre, identificada como Sofía Mercado, había sido vista por última vez saliendo de una vivienda en estado de agitación, según testigos como Elena y Ricardo, que trabajaban cerca. Un rastro de conversaciones por mensajes y la localización de un taxi que la trasladó hasta las afueras de la ciudad compusieron una narrativa de desesperación más que de maldad. «Tenemos una mujer que estuvo en crisis», dijo la detective Ana. En uno de los interrogatorios, esto puede ser un caso de abandono temporal con una huida por miedo. El análisis forense de las huellas del coche y el cotejo de los teléfonos permitió ubicar el trayecto en un lapso de 2 horas. La comunidad respondió con múltiples actores. La periodista Pablo difundió una nota que pedía calma. El capitán Luis organizó una búsqueda coordinada. Diego y un grupo de voluntarios marcaron puntos en un mapa, y Laura del Refugio ofreció alojamiento temporal para la cachorra. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas que revelaba una historia dolorosa de una madre que no quería hacer daño, pero que se vio superada por circunstancias. Las pruebas demostraron que no hubo maldad, solo desesperación. Y eso cambió todo. Un momento de tensión central se vivió en la audiencia inicial de custodia cuando la posibilidad de que la madre reclamara al niño se enfrentó al informe médico que pedía estabilidad emocional y pruebas sociales. En la sala, con olor a café frío y papeles, la defensora pública, María Salcedo, habló con voz contenida. «Queremos proteger la integridad del menor», dijo, y la comunidad esperaba fuera, con susurros y miradas. La decisión judicial fue provisional, pero incluyó medidas de protección y un plan de ayuda para Sofía, que no se presentó al reclamo inicial. La cachorra, por su parte, se convirtió en símbolo. Voluntarios y vecinos empezaron a donar para su cuidado y para el bienestar del bebé. La conversación pública cambió de acusación a búsqueda de soluciones, y la historia dejó de ser un caso de condena para transformarse en un llamado a la empatía y la acción. Los meses siguientes detallarían la transformación de vidas y la reparación que llegó en etapas claras. Un mes después, el bebé, que la comunidad llamó temporalmente Pequeño Mateo por la manta rosa que lo cubrió, había ganado peso y color. Fue dado de alta con controles semanales en el hospital regional, y la pediatra, doctora Elena Chávez, reportó un avance constante, mejoría en la temperatura corporal, respuesta nutricional y sin secuelas neurológicas detectadas en las primeras pruebas. La cachorra, a la que el refugio renombró como Luz por la forma en que apareció, recibió cuidados veterinarios, vacunación y una placa con número de contacto. La comunidad se organizó.
Carmen Ruiz coordinó una colecta para pagar la recuperación médica. Pablo Herrera organizó una campaña informativa para encontrar a la madre y ofrecer alternativas de apoyo. Y Diego y Laura trabajaron en una red de acogida para madres en crisis. 3 meses después, hubo una reunión comunitaria en la plaza ante un pequeño altar improvisado con flores y la manta rosa, en la que la policía, los voluntarios y vecinos firmaron un compromiso para establecer una línea de ayuda local. La detective Ana presentó un informe con recomendaciones, el capitán Luis anunció protocolos de respuesta más rápidos y la defensora María impulsó un proyecto para asistencia legal gratuita. La vida de Mariela cambió también. La oficial visitó el bebé en casa temporal y dejó una fotografía de su hermano junto a la cuna para recordar por qué había seguido a una pequeña cachorra aquella mañana. 6 meses después, la historia tenía caras nuevas y un balance tangible. El bebé se encontraba en un programa de acogida familiar, con visitas supervisadas y un proceso legal en marcha para decidir la tutela definitiva. La madre, Sofía, había entrado a un programa de rehabilitación y tenía un plan de reunificación bajo condiciones que incluían terapia, revisión de sus capacidades parentales y estabilidad económica. Luz, la cachorra, fue adoptada por una vecina, Elena Chávez, una voluntaria que no era la médica, sino una mujer del barrio con tiempo y cariño para darle un hogar definitivo. La comunidad instaló un pequeño memorial en el sendero donde comenzó todo, una placa que decía, rescatado por una cachorra y por quienes no miraron hacia otro lado. Y cada fin de semana había voluntarios que patrullaban rutas para detectar situaciones de riesgo. Los procesos forenses, la pericia de la policía y los informes sociales se convirtieron en documentos que alimentaron cambios de protocolo en la delegación local y un fondo de emergencia se creó gracias a donaciones para ayudar a madres en crisis. Mariela recibió un reconocimiento informal en la comisaría por su decisión rápida y por no ignorar la insistencia de un animal que, en apariencia, buscaba solo compañía. En el cierre emocional hubo agradecimientos a nombre de la comunidad, al paramédico Jorge por su calma efectiva, al capitán Luis por la coordinación, a la detective Ana por la paciencia investigativa, a Diego por su espíritu solidario, a Laura por su cuidado inmediato de Luz y a Pablo por contar la historia sin crear juicio. El epílogo final recoge la promesa de aquello que cambió. El bebé, pequeño Mateo en los registros temporales, tendría en el futuro una historia para contar sobre cómo una cachorra lo llevó a la vida. Y la comunidad guardaría la lección de no abandonar a quienes piden ayuda con insistencia. Mariela siguió patrullando, pero con una nueva foto en su cartera, y cada vez que pasaba por el sendero miraba la placa y recordaba el paso de la cachorra que no dejó de tirar. Sofía continuó en terapia con pasos difíciles pero constantes, apoyada por un equipo social que aprendió a escuchar antes de juzgar. Luz, con su pelaje ahora limpio y su placa colgando, era invitada a escuelas para hablar de cuidado animal y empatía, y se convirtió en símbolo de un barrio que aprendió a mirar. Desde entonces nadie volvió a mirar hacia otro lado, porque esa cachorra enseñó a todo un pueblo lo que significa cuidar. Si esta historia te movió, comparte y suscríbete para más relatos que muestran lo mejor de la gente y de los animales a nuestro alrededor, porque a veces los héroes vienen con patas y nos recuerdan que una decisión pequeña puede salvar muchas vidas.